Buenas noches, hermanos. Vamos a inclinar por un momento nuestro rostro. Vamos a pedirle a Dios que Dios nos ayude. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor bendito. Te rogamos, Dios mío, que tú nos ayudes en esta hora, Señor, a experimentar, Señor, tu amor, oh Dios mío, a experimentar tu palabra en nuestras vidas, que cumpla el efecto por la cual tú, Señor, la has declarado y la has sacado de tu boca en esta hora. Que cumpla ese efecto, Señor, y que no regrese vacía, Señor. Te lo ruego, Señor bendito, que en esta hora podamos entender, que podamos comprender y que podamos ser transformados por tu palabra bendita. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches, hermanos. Vamos a ver algo que la mayoría de personas pues lo tienen como ya olvidado, como una situación como que ya pasó la hoja, pasaron la hoja en relación a este nuevo, a un acontecimiento que todos debemos de saber y entender. Ustedes saben que hay una expresión que dice que eh, eh, todo empieza, dice esta expresión, dice, el que bien empieza, bien acaba, dice, ¿va? Entonces muchas veces se refiere a que uno debe de empezar a hacer las cosas bien, pero muchas veces la religión nos lleva a un punto donde no empezamos bien, sino empezamos mal. Nos presentan a Cristo eh, eh, de una forma del pensamiento de alguien que tiene el concepto de Dios, ¿ya? Nosotros debemos de presentar a Cristo conforme a lo que está escrito, no conforme al concepto que yo tenga de Él. No sé si me estoy dando a entender, porque eso es muy distinto, ¿ya? Yo puedo leer la Biblia y hacerme de una forma a Dios y presentárselo así a ustedes. Miren que Dios es amor, que Dios es tolerante. Otra persona por ahí muy famosa, por ciento, cantante, dijo que Dios era cómico, o sea, que Dios es cómico, o sea, Dios decía chistes, Dios no era aburrido, Dios no era, o sea, hablando de Jesucristo, perdón, no de Dios, sino de Jesucristo, ya, entonces, yo no entiendo por qué ustedes todo lo agarran a la seriedad. Entonces, la gente predica conforme a los conceptos de las personas que toman así a Dios. No sé si me estoy dando a entender. ¿Ya? Por ejemplo, usted puede tomar un concepto mío y malinterpretarlo o interpretarlo bien, ¿va? ¿Ya? Si usted mira a una persona que es muy seria, usted dice, esa persona tiene un odio en su corazón porque usted lo mira muy serio. Y usted dice, no, esa persona es muy rencorosa porque se le ve. Entonces usted está malinterpretando la expresión de alguien. No sé si me estoy dando a entender. Hasta que usted lo trata. Por eso hay otra expresión que dice que uno no debe de juzgar la portada, no debe de juzgar a un libro por la portada que tiene, sino por el contenido que tiene el libro. No sé si me estoy dando a entender. Igual es con las personas. Uno puede tener una portada de muy formal y ser un gran informal. Uno puede tener una gran portada de ser uno muy amargo y es bien alegre. Uno puede tener una portada de ser muy, muy sensible y cuando realmente es insensible. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, ¿por qué hago ese preámbulo? Lo hago por lo siguiente. Porque mire, dice, una expresión que a muchos ya la olvidaron y adoptaron sus costumbres a lo nuevo que están oyendo o aprendiendo. Me estoy refiriendo a nacer de nuevo. Cuando se habla de nacer de nuevo, hermanos, pues la expresión misma lo dice, nacer de nuevo, pues no podemos nosotros adoptar las cosas que traíamos, que son malas, que la palabra de Dios las declara. No es un predicador quien se fumó un mensaje, por decirlo así, o se inventó un mensaje para condenar a alguien y las escrituras dicen todo lo contrario, sino que nacer de nuevo, dice el apóstol Pablo,
ahí en Gálatas 5 dice esto. Dice, basta ya para los cuales son los frutos de la carne, dice, fornicación, adulterio, y empiezan a mencionar muchas situaciones de las cuales nosotros traíamos. Entonces, cuando hablamos de nacer de nuevo, estamos hablando de que esas cosas, las cosas viejas pasaron, dice el apóstol Pablo. He aquí todas estas cosas son nuevas, ¿ya? Pero ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, les voy a poner ese ejemplo que estoy planteando acá, porque mucha gente quiere adaptar, por ejemplo, si yo soy músico y he sido rockero toda la vida, pues, o digamos, pues, he sido, que esa música que hoy está en la peorcita que hay, ¿a ustedes cómo se llama esa? Hasta se me olvidó esa música. Ya, entonces, el reggaetonero es, ¿va? ¿Y qué tal si yo soy reggaetonero, me convierto a Dios y mi negocio es ser músico reggaetonero? Entonces, yo no puedo venir como reggaetonero a adaptar las letras que yo le dedicaba al mundo y que me hicieron famosa, venir y adaptar esa música y meterle cosas cristianas, pues. No sé si me estoy dando a entender. ¿Ya? Entonces, de eso se trata. Se trata de que si yo nazco de nuevo, debo de dejar las cosas viejas y volver a hacer las cosas nuevas. Empezar de nuevo, ¿ya? No adaptando la palabra a mi corazón. Vaya bien, no estoy diciendo que debemos de adaptar la palabra a mi corazón, sino que la palabra sea ese fundamento para que yo pueda crecer en ella y que ella me dé fe. Es que adaptar es como que yo venga y me ponga esto aquí, me lo adapto con un par de pitas y aquí tengo, estoy adaptado. No sé si me estoy dando a entender. No es algo que yo tengo como naturaleza, ¿ya? O sea, nadie vino con un estuche de celular metido aquí en los hombros, ¿va? No sé si me estoy dando a entender, nuestra forma de ser es distinta. Que la gente, por medio de muchos comercios y muchas influencias publicitarias, nos hayan esclavizado a tanto a las redes sociales, nos hayan esclavizado a tantas cosas, eso es otra cosa, pues, nos han adaptado. Nosotros somos unos seres humanos que nos hemos adaptado a lo que ha venido, pues. Por ejemplo, la computadora, ¿hace cuántos años que empezó, pues? Y nos tuvimos que adaptar a la computadora, ¿ya? A los teléfonos inteligentes, igual, nos tuvimos que adaptar a los teléfonos inteligentes. Yo no hace mucho, hace unos 15, 16 años, yo andaba sin teléfono. Yo andaba sin teléfono, uno agarraba uno de esos de monedero y hablaba y eso era todo. Y hasta ahí llegaba. No había esa pena de que, fíjense que por el celular uno tiene que regresar, aunque vaya por donde vaya, tiene que regresar a traer su celular. Se ha vuelto uno tan esclavo de la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno se adapta a eso, pero uno en las cosas de Dios no se debe de adaptar. No sé si me estoy dando a entender, porque adaptar quiere decir de que voy a agregar algo como cuando uno está comprando en internet, ¿verdad? ¿Quién va a agregar a su carrito? Dice en internet, ¿verdad? Y ahí está uno agregando que un celular, que esto, que el otro. ¿Qué otra cosa quiere agregar? No. Mucha gente así hace el evangelio. No nace de nuevo, sino que solo lo agrega a su vida, ¿ya? Y es algo más, es una cultura más, pero su vida en sí sigue siendo la misma, ¿ya? Por eso es que yo ponía acá y dice, una expresión que a muchos ya la olvidaron y adoptaron sus costumbres a lo nuevo que están oyendo o aprendiendo. Muchos quieren mezclar sus costumbres con la Biblia, como el proceso de la miel, que lleva de todo tipo de miel, blanca, oscura, un poco ácida, cuando es llevada a ser homogeneizada para que toda esa mezcla salga de un mismo sabor y textura, color homogéneo, ¿ya? Todo se ve bien al ojo humano, pero lo que la palabra de Dios nos llama es algo puro, no mezclado. Mundo y Dios. Veamos lo que dice en Corintios, 2 de Corintios
capítulo 6. Miren lo que dice ahí en Corintios. ¿Por qué? ¿Por qué hago esta situación? Porque la mayoría puede hablar cuando dice, hay que nacer de nuevo. Amén. Dice, es que eso se lo dijo Jesucristo a Nicodemo. Y entonces sí, y empiezan a hablar de eso. Pero nacer de nuevo va más allá de eso. Capítulo 6 y versículo 14. Miren lo que dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Dice así. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación y carne y de espíritu perfeccionado y de espíritu, perfeccionando la santidad y el temor de Dios, dice. ¿Ya? Entonces, ¿qué da a entender esto? Da a entender que nosotros, si estamos queriendo nacer de nuevo, entonces, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene aquel, si yo creo y aquel no cree, qué comunión tiene? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros como cristianos, si queremos llamarnos así cristianos, debemos de entender que es necesario que las cosas viejas nuestras pasaron, ¿ya? Y ya las personas que nos conocieron ya no pueden decir que somos los mismos. ¿Por qué? Porque ya las cosas pasaron, ya dejaron, se quedaron atrás. Entonces yo no puedo venir y pretender seguir mezclando la oscuridad con las tinieblas. Usted viene y mezcla un poco fíjense, no le voy a decir ni siquiera pintura, sino quiero decir que la pintura blanca se mezcla con un poco de polvo ya así abandonada y usted viene y la mueve, ya le da una tonalidad ya no de blanco, sino que un gris claro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? ¿Qué es lo que sucede con esto? Lo que sucede es lo siguiente, es que nosotros podemos entender, ¿ya? Entender que hay que nacer de nuevo, ¿ya? Hay que nacer de nuevo, ¿por qué? Porque si nosotros no buscamos la limpieza espiritual, si nosotros no buscamos de Dios, si nosotros no buscamos de su presencia, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Ah? ¿Qué va lo que va a suceder? No estamos naciendo de nuevo. Y eso es lo que sucede en muchas congregaciones. En muchas congregaciones sucede esto precisamente. Mezclan lo que es bueno con lo que es malo. Y de ahí quieren sacar una monstruosidad media extraña. ¿Ya? Por eso yo ponía el ejemplo de la miel, porque yo trabajé en un tiempo con la miel y en la miel se reciben tambos de miel un poco clara, se reciben tambos de miel un poco oscura, se reciben miel un poco ácida. Entonces todo eso se va mezclando en un homogeneizador, se le llama. Lo mezclan todo y ya sale la textura que quiere el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El apicultor de la miel. ¿Ya? Entonces, a eso es lo que hoy, miren lo que dice más adelante, busquemos ahí en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 24. Miren lo que dice ahí. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Entonces aquí nos deja muy claro, ¿qué es lo que nos deja muy claro? Dice, suele verse muy radical, pero es necesario mantener un deseo
por aceptar la nueva criatura que Dios está haciendo en cada uno de los que se ha encontrado con Él. De manera que no se puede seguir igual amando a este mundo o a Dios o a Jesucristo. Miren lo que dijo Jesucristo, es lo que estoy hablando yo ahorita. Ninguno puede servir a dos señores, ¿ya? Porque ¿qué es lo que va a pasar? O va a amar uno o va a odiar al otro, ¿ya? O se sirve a Dios o se sirve a las riquezas. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, es lo que muchas congregaciones enseñan hoy en día. Enseñan esa dualidad, esa mezcla, ¿ya? ¿Me entienden? Entonces, mucha gente viene y dice, no, hombre, es que mire, pues, o sea, no seas tan radical, hombre. No, 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 no. Lo que yo estoy leyendo aquí no es que yo sea un radical. Está escrito. ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Ya? Es como cuando uno lee un manual y le dice, mire, cuando usted va a revisar este equipo, desconéctelo, le dicen a uno, ¿eh? Y hasta le ponen una figura de rayo ahí, evite choque eléctrico, evite accidentes, desconecten. Y usted viene, no, eso es para los novatos, están de nada, ¡pam! Y le da el choque. No sé si me estoy dando a entender. O hacen cortocircuito y queman el aparato. Y se hacen tan radicales que pues, el dueño y el fabricante le dice, mire, pero es que aquí se muestra que usted lo trasteó sin desconectarlo, ¿no? Tan radical es el fabricante. Tan de nada, es que no sé. Pero si dio un manual y el manual le dijo que tenía que hacer los procedimientos, los hizo y no funcionó, llévelo al centro de atención de reparación, al centro técnico, pero usted se la quiso llevar de que sí puede y lo quemó. Y ahora quiere garantía. Entonces, yo no puedo decir de que Dios sea tan radical. Yo no puedo decir que una iglesia sea radical por lo que está predicando, porque no es invento del que lo está predicando, sino que es algo que está escrito. No sé si me estoy dando a entender. La gente lo que ha inventado es de que Dios tolera todo. Ya usted chupe, usted fume, no tenga pena, aquí el Señor lo perdona, dele, con que usted deje mi diezmo aquí, con que deje mi ofrenda aquí, estamos, hermano, usted dele. ¿Ah? Aquí en esta iglesia no es radical, no hay pena, que no sé qué. Mucha gente, muchos predicadores hablan de amor y lo que menos tienen es amor. Mucha gente habla de muchas cosas. Yo podría estar hablando de muchas cosas aquí y no vivirlas. Lo que estamos compartiendo aquí es lo que estamos viviendo. ¿Ya? No amamos este mundo y tratamos la forma, oiga bien, tratamos la forma cada día de agradarle a Dios y que Dios nos ayude a seguir agradándolo, ¿ya? Entonces, ¿qué dice más adelante? Entonces dice, la religión quiere y está haciendo débil el evangelio, creando y adaptando costumbres mundanales para que sus feligreses o asistentes no sientan duro el mensaje de Cristo. Miren lo que dice en Juan 6, el Evangelio de San Juan capítulo 6, miren lo que dice ahí. San Juan capítulo 6, miren lo que dice ahí. Y es interesante, hermanos, porque es lo que estamos viviendo hoy en día. Juan capítulo 6, versículo 60. Dice ahí, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Los mismos discípulos sintieron dura que la palabra. Pero la palabra de quién? De Cristo. Cristo mismo estaba ahí predicándoles y los discípulos lo sintieron duro. Lo sintieron duro. Entonces, ¿qué dice? Dice más adelante, dice esto. Dice el Señor Jesucristo en el versículo 66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea que el Señor así era. El Señor no era, no es que era, así es. El Señor así es. Él pega el sacudón. ¿Para qué?
para que cuando uno sacuda que se caigan lo que no es verdadero, lo que no es real, y que se quede lo que es verdadero. ¿Ya? El Señor Jesucristo nunca le gustó mucha la aglomeración, no le gustó mucha la situación gigantesca. Cuando le dio comida a los 5,000, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo cuando le dio la comida a los 5,000? Les volteó, le dijo, Señor, te andábamos buscando y ahora resulta que estás aquí. Entonces el Señor le dijo, vosotros me seguís porque os di de hartar. Ojalá que vosotros, dijo, oigan lo que dijo, ojalá que vosotros me siguierais por la comida que a vida eterna os llevará, mas no, no esa comida que hoy se la comieron y mañana la van a tirar al trinadero. Así era el Señor Jesucristo y así es el Señor Jesucristo. Por eso es que mucha gente no tiene la capacidad o no quiere. O sea, si yo quisiera tener fama, hermanos, si yo quisiera tener fama, si yo quisiera tener dinero, pues por decirlo así, por tener dinero y poder de alguna forma crecer la congregación, entonces yo evitaría ese mensaje. Pondría otro mensaje, un mensaje más así, más chabacano, un mensaje así, más de 5 o 10 minutos y unas 3 o 4 horas dándole a las alabanzas. Le ha puesto lo que usted quiera, que aquí estuviera lleno. Estuviera un montón de gente aquí, que qué bonito se escuchan, qué bonito y qué bonitas alabanzas las que cantan y cómo danzan las hermanas, porque eso es lo que atrae. A mí me gusta mucho la cocina y lo que dicen los cocineros dice que lo que atrae es la presentación del plato. Si usted presenta bien un plato, atrae a la comida. Es increíble. Igual mucha gente así hace, quiere presentar un evangelio bonito, quiere presentar un evangelio que no les duela, un evangelio que sea así como quien dice llamativo. Pero el Señor Jesucristo lo dejó bien claro y dijo él, vosotros me seguís porque os di de hartar. Y estas personas dijeron, dura es esta palabra. Y los mismos discípulos dijeron, así no voy a poder yo. Se empezaron a regresar, ¿ya? Y el Señor viene y viendo que todo se estaba desintegrando, él dijo, bueno, y vosotros, le dijo a los 12, ¿y vosotros se quieren ir ustedes también? Pues bueno, defínanse pues. No sé si me estoy dando a entender. Y así es el carácter de Dios, hermanos. Así es el carácter de Dios, porque lo mismo hizo en Éxodo cuando el pueblo de Israel se puso rebelde y se puso duro. Le dijo a Moisés, hazte a un lado, Moisés, que ahorita destruyo este pueblo y te levanto otro. Señor, le dice Moisés, por favor, intercediendo por el pueblo. ¿Ya? Ese es el carácter de Dios y eso es lo que muchos no quieren reconocer. Quieren plantear a un Dios y yo pusiera aquí, ustedes, es que fíjense que Dios es amor y no tengan pena, hermanos, y aquí estamos. Mañana, hermanos, mañana los jóvenes los esperamos en su encuentro, en su retiro. Vamos a tener actividades. Si usted tiene algún dote de teatro o algo, pues preséntese con nosotros porque vamos a tener actividades de teatro. Si a usted le gusta el deporte, pues vamos a tener juegos de fútbol. Y aquí no le va a gustar una iglesia así. Aquí no le va a gustar una iglesia así donde se predique un poquito duro, pero también hay flexibilidades en otro punto. ¿Ya? ¿Acaso el Señor Jesucristo así dijo, miren, espérense, no se vayan mucha, no tengan pena, ahorita va a venir el partido? Ya, ahorita, o sea, sí, perdónenme que me ofusqué un poco, pero ya viene el partido y vamos a estar aquí, ya viene la música, ya viene aquí esto y aquí, allá y el otro, hermanos, y gloria a Dios, no se me vayan. No, ¿se quieren ir ustedes también? Y viene el apóstol Pedro y dice, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Pedro, no te la lleves de chispudo, porque eso que tú estás diciendo y que estás confirmando no es tuyo, sino el Espíritu te lo ha revelado. Miren lo que dice ahí en el capítulo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12.
Jesús les dijo, no os he escogido yo a vosotros los 12. ¿Ya? O sea, dice, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. O sea, ya estaba el Señor viendo quién lo iba a traicionar, ya estaba él hablando quién lo iba a traicionar. Pero me llama mucho la atención esto. ¿Por qué? Porque viene el Señor, viene el apóstol Pedro y como que el Espíritu hizo que se calmara el Señor, porque si no, también estaba repartiendo vara, pues parejo. No sé si me estoy dando a entender. Ese es el carácter de Cristo. ¿Ya? Que la gente diga, mire que usted se va a convertir a Cristo y a partir de que usted se convierta a Cristo, todo le va a pintar de flores y todo. No, este es el carácter de Cristo. ¿Ya? ¿Le parece duro? Bueno, defínase, va. Porque al final, ¿quién es el que pierde? ¿Cristo? No, el que pierde es uno, hermano. Miren lo que dice. Entonces, eran duras en aquel tiempo y siguen y seguirán así hasta que Él venga por nosotros. Veamos cómo habla el apóstol Pablo. Ahora veamos lo que dice el apóstol Pablo. Váyase usted ahí a Tito. Tito está, perdone la expresión, pero Tito está adelantito, ¿no? Dice, está adelante de Timoteo, en 2 Timoteo. Tito capítulo 3, verso 8. Miren lo que dice ahí. Palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que instas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. ¿Ya? Entonces, a mí me interesa mucho esto, ¿por qué? Porque dice que palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que instas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el trabajo del predicador? Llevar a sus oyentes a Cristo para que se mantengan ocupados ¿en qué? En hacer el bien. ¿Ya? Cuando la palabra de Dios se predica como debe de ser, ¿qué es lo que sucede? No hay chismes, no hay murmuraciones, no hay envidias. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no nos deja estar ociosos. Cuando alguien es ocioso, y aquella hermana, de veras, aquella hermana ya tiene rato de venir con el mismo peinado. Ay, aquella hermana, ay, aquel hermano, y eso y el otro. Eso es mantenerse un ocioso porque se preocupa por otras cosas. Pero cuando la palabra de Dios nos mantiene ocupados, ¿en qué? En hacer buenas obras. Aquel hermano, ahora ya no tiene muchos zapatos. Yo voy a ver cómo le hago para comprarle sus par de zapatos. Yo miro que aquella hermana, ¿quién me mantiene la palabra ocupado? No juzgando, sino que ocupado en haciendo buenas obras. Miren lo que dice en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Está atrásito de ahí donde estábamos ahorita. Dice esto: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el nuevo nacimiento, sin perder el mensaje, el nuevo nacimiento se trata de ¿qué? De que yo me prepare según lo que está escrito aquí. ¿Ya? La palabra para mí ya no es una adaptación, sino que la palabra está en mí y yo estoy en la palabra. No sé si me estoy dando a entender. Y esa transición es la que cuesta. Esa transición es la que cuesta. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir con mis mismas mañas, con mis mismas malas costumbres. Y la palabra a mí me está diciendo que yo no siga con eso. Por eso es que dice la palabra de Dios que toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. ¿Ya? De manera que uno diga, mire, por favor, vamos a cantar una alabanza. Ay, yo no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué no puede? ¿Por qué no puede? Ah, es que
es que no sé, es que soy tímido. La timidez, eso era para el hombre o mujer antiguo. No sé si me estoy dando a entender. Yo voy a entrar por sus atrios, como decía el Salmo 40, ¿va? 41 creo que era. Voy a entrar por sus atrios con agradecimiento, con alegría. ¿Por qué? Porque esos complejos timidatos que, ay, ¿saben ni qué? No. ¿Por qué? Porque la palabra me preparó ¿para qué? Para toda buena obra, dice la palabra. ¿Ya? Entonces, por eso es que no nos deja estar ambiguos. Miren lo que dice ahí, Primera de Pedro, capítulo 2, está adelantito de Hebreos está. Primera de Pedro, capítulo 2, miren lo que dice ahí, y es bien interesante porque la palabra lo sigue confirmando. Miren lo que dice ahí, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Miren lo que dice ahí, capítulo 2 y versículo 4. Dice así. Dice, acercándonos a él piedra viva, desechado ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura. He aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que cree en él no será avergonzado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La palabra de Dios nos hace entender a nosotros que somos tabernáculo de él, sacerdocio santo, ¿ya? Para eso hemos nacido de nuevo, no para ser millonarios, no para ser famosos, sino ser parte del cuerpo de Cristo, ¿ya? Miren lo que dice más adelante ahí en Apocalipsis 3:15. Pase. Apocalipsis 3:15, miren lo que dice ahí. Dice ahí, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice, hermanos? Te vomitaré de mi boca. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto, hermanos? Dios nos ayude a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es una definición. Por eso es que decía el Señor Jesucristo, ¿se quieren ir ustedes también? Pues váyanse, a definir. Y eso es lo que hace la palabra con nosotros. Nacemos de nuevo, pero ya no estamos en una indefinición, va. No sé si me explico. ¿Será que me voy al mundo o me quedo con Dios? ¿Qué hago? Pero usted no puede tener un pie en el mundo y un pie dentro de las cosas de Dios. Definámonos. ¿Quiere usted la condenación eterna o quiere una salvación? Dentro de esa salvación dice la palabra que la palabra nos va a exhortar, la palabra nos va a redarguir, pero nos va a preparar para toda buena obra. Amén. Y la palabra no nos va a dejar sin qué hacer. Que Dios nos ayude a todos, hermanos, y que de veras esta palabra